but it's a pleasure to meet you and be here. So thank you for also being here and allowing us to be in your presence and knowledge. Oh, you're very welcome. It's a pleasure to be here, and thank you for translating. And thank you, Daniela, for inviting me. Que gracias por la invitación y por tenerlo ahí. Bueno, entonces, bueno, voy a contar cómo va a ser la dinámica para que podamos aprovechar el tiempo al máximo, pues que podamos sacarle el máximo provecho a este encuentro. Entonces, Vamos. la idea es que tengamos todos los micrófonos en silencio, porfa. Si tenemos una pregunta o algún aporte, podemos alzar la manito. La idea es que vamos a hablar de ambos libros, de El Plan y El Don de tu Alma. La idea es que los abordemos a los dos, que podamos hacer como un abordaje macro de la lectura que hicimos este año. Nuevamente, Robert, muchísimas gracias por conectarte con nosotros, por abrir este espacio, por esas lecturas que nos han movido mucho el alma y que qué bueno que podemos cerrar este club de lectura de estos libros con tu presencia. So Daniela is saying that thank you for being here, and they're really happy and they're welcoming you with open arms, and they're excited to finish off the book club with you being there. They've been reading these two books, the two books that you wrote over the course of these few weeks, and they have learned a lot, and they're just excited to be here tonight. Well, thank you. I appreciate that very much. Que gracias. Ok, entonces la idea es que vamos a hacerle unas preguntas a Robert que le vamos a ir haciendo, pues ya yo te las compartí a ti, se las compartí a él, igual las vamos a ir haciendo acá a medida que él nos va respondiendo y después de eso, si de pronto Robert lo siente y quisiera como abrir un espacio donde él quiera compartirnos algo más que nazca de su corazón o que de pronto sus maestros o sus guías quieran compartir un mensaje con nosotros, también va a estar ese espacio abierto para que él libremente se pueda expresar. Bueno. Mm-hmm. So she's gonna start off with the questions that she sent you, and then obviously we're gonna have a dialogue. And if you are open at the end, she wants to know if you're open to getting questions from the people in the book club. I am. I'd like to ask, though, if people would turn their cameras on. It'd be nice to see the people who are here. Okay, perfect. Que si todos pueden tener la cámara para él quiere ver que todos estén ahí y que si está abierto a que le pregunten cosas al final. Ok. Bueno, entonces si podemos abrir la cámara sería genial. Y bueno, vamos a empezar con la primera. Robert, tus libros muestran cómo muchas almas pueden elegir experiencias dolorosas, tristes, enfermedades, pérdidas, traumas para evolucionar. Pero es posible también crecer y despertar a través del amor, la alegría y la expansión espiritual. ¿Cómo podemos sanar a través del amor y no del dolor? In your books, you speak about how we choose a lot of painful experiences in this lifetime, and we want to know how we can heal with love and not with so much hate and sadness and anger and pain. So, all abiding healing, by which I mean all permanent or enduring healing, is brought about through an increase in vibration or frequency. Okay. Can you repeat that again? I'm so sorry. Can you Yeah. repeat that again? No problem. All abiding healing, in other words, all permanent healing, is accomplished through an increase in vibration or frequency. Ujú. Cuando uno está sanando y es permanente, la vibración de uno va subiendo. Entonces, cuando va subiendo la vibración, la energía de uno del amor va subiendo y así es que va sanando uno permanentemente. And that's true for both physical healing and emotional healing. Y eso es cierto para física, la sanación física y mentalmente y espiritualmente también. Ok, So- pero ¿podría ser viable sanar a través del gozo, tal vez, o la alegría, o las experiencias sin necesidad de pasar por el dolor? Is it possible to heal towards just with like laughter, love, without experiencing the pain that you go through to heal? You can certainly heal that way. There's an American author who was popular, I think, 20 or 30 years ago named Norman Cousins,
Norman Cousins had cancer and he cured himself through laughter. He had people bring, funny books and comic books and movies that he could watch on the hospital room TV, and he laughed himself back into perfect health. Ujú. Sí, es posible. Hay un autor que se llama Norman. Norman what, sorry? Norman Cousins. Norman Cousins, que tenía cáncer y se sanó sobre riéndose mucho. Él iba al hospital y veía películas y reía y se gozaba. Y sobre eso él se sanó lo que tenía que era el cáncer. Ok. Sanando sin dolor. Sanando sin dolor. Ujú. Ok. Uno de los conceptos que más me intriga y de pronto tiende a confundir un poco a los que leemos estos libros es el tema de las vidas paralelas. Quisiera que nos contara un poquito qué son realmente las vidas paralelas y cómo podemos comprenderlas sin quedarnos tan en la mente. O sea, como que si de pronto nos puede dar un ejemplo de cómo se manifiestan las vidas paralelas. Mhm. So in the book, you talk a lot about parallel lives, and that was a very confusing topic that they encountered. They want to understand or have a better understanding of what is a parallel life and how it comes to this reality. So we could say that the soul is a spark of God, and the personality, you, me, everybody on this call, is a spark of the soul. El espíritu de uno es parte de Dios. Y podemos decir que cada de nosotros en esta llamada, todo el mundo que nos tiene una parte del espíritu que es de Dios, La chispa divina. la chispa divina. So most souls have multiple incarnations going on at the same time. So there are multiple sparks from each soul. If there are parallel lives, it just means that the sparks are the same basic incarnate personality. Los músculos de uno tienen, ¿cómo se dice? Memoria. Y esa memoria también tiene chispas. Entonces se conecta paralelo con lo que uno siente espíritu en el espíritu también. Entonces ahí es que se conecta con lo espíritu y lo físico de uno. Ok, pero yo quisiera preguntar si, por ejemplo, en esta vida, yo, Daniela, tiene una vida paralela, o sea, la vida paralela tiene otro cuerpo o está en, la vida paralela es mente, cuerpo, espíritu en varias capas. Es como la pregunta que tengo ahí. So she wants to know if her, like, in this life, it's all connected into one, or if it has like different layers to the consciousness. So like human, then like physical health and body, or if it's all separate. The analogy that could we ask people to mute their microphones so that we're not getting all the background Sí, conversation? si Sí, pueden pues. poner en silencio los micrófonos, porfa. Ahí ya. There's one more that needs to be muted. Yeah, hay una más. Ya, ya. I think that's it. Yeah, there you go. So you know from reading my books that Jesus plays a prominent role in the books. And I asked him the same question that you just asked me. The analogy that he uses to answer it is that the soul is like the trunk of a tree, and the personalities, the sparks of the soul, are like the branches growing off of the trunk. Saben que cuando leyeron el libro, él menciona mucho Dios. Y cuando él está escribiendo ese libro también se preguntó lo mismo que acabaste de preguntar. Y la manera que respondió Dios, eso es que uno es un tronco como de un árbol. Y partes que se conectan es como las manos de los árboles. Y entonces todo se conecta al fin, todo se conecta en el físico de uno. So you might remember in the last chapter in El Donde Tu Alma, it's the story of a woman who experiences severe psychosis. And when we talk with Jesus about what's happening to her, he tells us that she has parallel selves in parallel dimensions. And by going through this very, very traumatic experience,
she's actually bringing healing to her parallel selves. Saben que en el último capítulo del Don de tu ¿De dónde alma, sale? ujú, hay una señora que está muy enferma y habla de los paralelos y que cuando ella se está sanando acá, también está sanando lo paralelo de ella. Y entonces al fin de ese capítulo responde la pregunta que tienes. Es cierto. Entonces, con esa respuesta que él hizo, voy a adelantar una de las preguntas Ujú, y es, obviamente él menciona a Dios durante pues todo el libro. ujú, Entonces, o sea, pero no desde la religión, sino como esa conexión directa que uno tiene con Dios o con esa luz o con ese ser supremo. ¿Qué ujú, han compartido los guías sobre las religiones humanas? O sea, ¿hay caminos más directos o auténticos para conectarnos con Dios? ¿O cómo es una verdadera conexión con Dios? ¿Qué dicen los guías espirituales sobre la religión y el camino hacia lo divino? ujú. So in your book, you mention God a lot, but you don't mention him a lot in a religion sense, but more of an outlet to connect us with our spiritual self. What do our spiritual guides think about the religion and what they think is authentic and more pure to connect with our spiritual and God himself? The most important thing I can say about this is to not necessarily think of it in terms of connecting with God, because if you think in terms of connecting, you have two things: there's you and there's God, and you're trying to connect. There aren't two things, there's only one field of energy in the entire universe, and that field is God, which means that each one of you is God. Ujú. Entonces es muy importante que uno recuerde que Dios y uno no son dos cosas separadas, que Dios también es uno y no hay que pensar tanto en la conexión de uno con Dios, sino la conexión con uno. Y cuando uno se conecta con uno mismo, se está conectando también con Dios, con esa energía. So you can never actually be separate from God, but what you can do, and what we have done by coming into body on planet Earth, is to create the illusion that we're separate from God. Ujú. Entonces vamos a tener otro Dios, nunca se va a separar. Pero hay una ilusión de como nosotros somos humanos y Él es espíritu, hay esa separación, pero al fin del día Dios está en uno y más se conoce uno, se conecta uno con esa luz, con esa energía, con Dios. So I think what the question is really asking, the intention is, what can you do to overcome this perceived separation from God? Ujú. Entonces la intención de la pregunta es, ¿cómo puede uno separar en la mente de uno que uno no es Dios y que tiene que uno estar con Dios y uno, sino cómo lo puedo ver como yo? So the answer to that question is very personal, very individualized. What some people do is they'll just put the hand over the heart chakra, and feel into the heart chakra, and they'll feel safe, loved, held by God. That's one thing you can do. Ujú. La pregunta tiene muchas respuestas porque depende en cada uno, pero lo que mucha gente le gusta hacer es tomar la mano en el chakra del corazón y se sienten protegidos, sienten amor, sienten alegría y sienten esa conexión entre uno con Dios. For many people, including myself, nature is the way to connect with God. Ujú. Otra vez, cada uno tiene diferentes maneras de conectar. Para él, la manera que él conecta es la naturaleza. I would recommend meditation. When you go into the stillness or the silence, that's where you can really feel the presence of God. Él lo que recomienda es la meditación y ese silencio y esa presencia que uno siente cuando está meditando lo conecta a uno a Dios. O sea que podríamos decir que nosotros somos partículas de Dios o somos cada uno un Dios, o sea, como que venimos de esa gran Es fuerte, o sea, de ese árbol Mm, el autor del ramificado libro, y somos El plan de tu esa alma, partícula de nos Dios. está respondiendo unas preguntas.
Can we Ay, mute the? ¿Metiste sin problema? Sí. me van acá ya. Thank you. Entonces es eso, o sea, como que si venimos de ese gran árbol, ese Dios, pues que es donde todos salimos, y si Dios soy yo, o lo tengo en mi corazón, quiere decir que somos partículas de Dios, o sea, quiere decir que a lo mejor esa voz con la que nos conectamos es ese Dios interno, cuando meditamos o estamos en silencio. So in this case, does that mean we're like particles of God, or that we're each our own individual God, or it's these particles that connect us to being God? You could think of it in terms of the sun and the rays or the beams of sunlight coming from the sun. You can never separate the beams of sunlight from the sun. They're always one. Ujú. Se pueden pensar como los rayos del sol. El sol, por mucho que el sol es acá y los rayos está conectado. Entonces, por mucho que el rayo esté acá o allá, está uno conectado en uno. You know, there's many of you have probably heard of Sai Baba, the famous Indian mystic and guru who passed away a few years ago. Sai Baba used to tell his devotees, if you want to awaken, the single most powerful thing you can do is say repeatedly to yourself every day, I am God, I am not different from God. Me imagino que muchos de ustedes saben quién es Sai Baba, alguien en la India, se murió hace unos años. Y, sorry, can you repeat? Sai Baba, a couple years ago died, and he used to repeat the affirmations. He told his devotees, if you want to awaken, the single most important thing you can do is say to yourself repeatedly every day, I am God, I am not different from God. Entonces él lo que les enseñó a la gente antes de morir es que si uno quiere tener ese despertar, se repita uno todos los días, yo soy Dios y no soy diferente de Dios. Perfecto, creo que esa frase hay que grabarla. Yo soy Ujú, Dios, no soy diferente de Dios, que creo que es lo que vemos en las religiones, ujú. que estamos muy separados. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo discernir si una experiencia dolorosa es parte de un plan compartido del alma o simplemente un evento humano? Por ejemplo, yo conocí a mi pareja, pues a mi novio, un mes antes de que sufriera un accidente muy fuerte. ¿Cómo saber si eso es parte del plan del alma o simplemente un suceso que debía de Ujú. pasar? How do we differentiate if an experience, a painful experience, is just part of the human life, or if it was part of the plan that we had prior? For example, when Daniela met her boyfriend, it was right before something traumatic happened. So, how do you know that it's just part of the everyday human experience, or that it was part of our soul plan? The more important it is, the bigger an impact it has on you, the more likely it is that you planned it before you were born. Ujú. Cuando algo le pasa a uno y tiene mucho impacto en uno, es porque es un plan que uno tenía antes de venir al planeta. In one of the channeling sessions for El Don de Tu Alma, I asked Jesus that same question, and he has a very interesting and surprising response. He says, whenever you think to yourself, this should not be happening, that thought almost always indicates that it's something you yourself planned before you were born. Otra vez cuando él está escribiendo el libro del don de tu alma, él también se preguntó esa misma pregunta. Ujú. Y, sorry, and you asked yourself that same question, and sorry, can you repeat a little bit of what you said? I asked Jesus the same question, and his response was, whenever you think to yourself, this should not be happening, that thought almost always indicates that it's something you yourself planned before you were born. Ujú. Y uno está pensando, ¿por qué me está pasando estas cosas? Esto no me debe de estar pasando. Es la misma razón por qué le está pasando a uno. Usted fue el que escogió esa experiencia y usted planeó esto y está pasando por una razón. You know, I want to talk, a lot of the questions that we're speaking to here
are basically about sufferings and why would we want to go through suffering. So I want to speak to that for a moment. Él quiere hablar de las preguntas porque notó que son mucha del sufrimiento. Entonces quiere tocar en el sufrimiento. It's important to understand that when you're back on the other side in the non-physical, planning a lifetime, your perspective is very different than it is when you're here in body. Ujú. Tienen que acordar que cuando uno está planeando esas cosas y uno es espíritu, la conciencia que uno tiene es muy diferente en espíritu que en humano. One of the main differences is that when you're back on the other side planning an incarnation, you know that a lifetime on earth is actually very, very brief. It's here and it's gone like a clap of thunder. Cuando uno está planeando esas cosas como espíritu, uno tiene muy consciente que la vida humana es muy rápida, que uno está acá y después otro día ya no está acá. Entonces la diferencia es que wait, sorry. So the difference is that, so you were saying that the difference is that we know that life is momentarily and it leaves in a flash. That's correct. Okay, sí, no, ya, y eso fue lo que dijo. So that's one difference in perspective. There's another one, which is that when you're on the other side planning a lifetime, you know that nobody is permanently harmed by anything that happens here. Ujú. Otra diferencia es que cuando uno está planeando el dolor y el sufrimiento que uno pasa acá no es permanente. And there's a third important difference, which is when you're planning an incarnation, you know that the wisdom that comes out of the incarnation will be part of you literally for all eternity. Y lo tercero, lo que uno aprende y los sufrimientos que uno pasa acá van a ser aprendizajes que no apenas lo vas a tener acá, sino para el resto de tu vida espiritualmente también. So, from that perspective, the lifetime is actually very brief. Nobody is permanently harmed by anything that happens here, and yet the wisdom becomes part of you for all eternity. From that perspective, it actually does make sense that some souls, not all, but some would plan very, very great challenges. Y entonces por esas tres diferencias que la vida no es siempre, sino que uno viene y va, que el dolor y el sufrimiento no es permanente y que las aprendizajes que uno toma en la vida van a ser para siempre. So, after the last, can you just repeat the last part you said? So you said the Sure. 3 reasons why. Yeah, so from that perspective, with those three viewpoints, it does make sense that some souls would plan very great challenges. Y por esa razón es que hay gente que planea cosas tan duras y que sufren tanto porque quieren aprender lo más posible para tener esas lecciones para siempre. Ok, o sea que ahí me voy a adelantar otra pregunta y es, ¿qué pasa si no cumplimos con lo que el alma vino a aprender? O sea, es como que perdimos el año, hay una repetición, o qué pasa cuando esa alma no avanza o no tiene, no se cumple Mhm. con eso que vino el alma a aprender. Mhm. So now that kind of leads to a question that they have was, so if they have all these things planned and let's say they don't accomplish it or they don't finish the plan that they came here for, do they fail or do they come back or what does that mean for the soul for them and their plan? Yeah, that's up to each individual, and it will depend on whether or not you feel complete with the experience you had in the last lifetime. Eso ya depende en cada uno y depende lo que usted siente, si las experiencias fueron suficientes, si se siente completo, si quiere volver, eso ya depende en cada uno. If you truly feel complete with all aspects of the previous lifetime, then you're ready to let it go and go on to something completely different. Si usted se siente completo, estás listo para hacer otra cosa completamente diferente. But if you feel incomplete, then that feeling of incompletion will probably draw you into another incarnation so that you can finish whatever it was that you left incomplete. Pero si no te sientes que has terminado y quieres volver, es normalmente cuando la gente vuelve otra vez hasta que se sientan
completos con el plan que tenían originalmente. Yeah. But it's up to each person to decide that. Pero cada persona decide eso. Ok. Sí me estoy haciendo entender. Que yo Sí, ok. sí. Ok. Sí, sí, estás muy clara, muchas gracias. Sino que es que son temas que uno queda como que, ok. Ujú. O Sí, sea, porque ¿cuántas veces he venido? El ¿Cuánto más me resumen sí falta? repite el año. El resumen sí repite el año a Sí, año. sí, sí, sí. Tengo que repetir el año o lo voy ganando, ¿cómo? Ok. I was just asking them if they're understanding what I'm saying to make sure that everything is clear. Are Okay. they understanding? They are understanding. Okay, good. Everything is going well. All right, good. Ok, esta pregunta es muy especial y de hecho, Lina, si de pronto tú quieres hacer pues una pregunta más profunda con él, en nuestro club de lectura, una de las asistentes, Lina, el esposo murió hace 15 días. Entonces, bueno, y además tengo una paciente que lleva 5 años en el duelo también de su esposo. ¿Qué le dirías desde la perspectiva del alma? O sea, cómo transitar la muerte de un ser tan amado como es el esposo sin quedar atrapadas en la culpa o en el dolor eterno. So this is a very special question, and maybe Lina will elaborate a little bit more on that. As her husband died about 15 days ago, and one of her clients as well. Her husband died about 5 years ago. And how do you process a grief of someone that you love and cherish and care for so much without being trapped in the guilt, in the shame, in the angerness that comes with process like grieving? Yeah, Lena and also Daniela, please accept my heartfelt condolences regarding your losses. Que pues perdón y que lo que pasó con usted y los esposos, él está ahí con ustedes. I think I hope that makes sense. one of the most healing things you can do is through one means or another, talk with your loved one who's back on the other side. Una cosa que les puede ayudar mucho a sanar es hablar con el ser querido que perdiste en el otro lado. So there are many mediums and channels who can help you to do that. Hay muchos canales y cosas que puedes usar para hacer eso. And the particular form of hypnosis that I practice, one of the things you can do if you go into trance is to ask your council of elders to bring in any loved ones you would like to talk to. Una de las prácticas que puedes hacer es el hipnosis y hablar con tus guías que lo traigan a esa meditación tuya para poder hablar con ese ser querido. So this form of hypnosis is called a between lives soul regression. Este hipnosis se llama In Between, what, sorry? Between lives soul regression. Con las vidas y el espíritu. And I don't know if you're aware of this, we do it twice a year with Spanish translation. Ujú. Él hace estas meditaciones 2 veces al año con traducciones en español. In fact, the woman who produces the Spanish workshop, Maribel, she is Colombian. La que hace la meditación también es colombiana. We're going to do this in May and October of next year. Que lo van a hacer en mayo y en octubre del otro año. And if any of you would like to participate in that, just write to me and I'll send you more information about it. I'm going to put my email address in the chat box. Ujú. El que está interesado, él va a dejar el correo ahí y les puede mandar un mensaje y él les manda más información. Súper. Amo eso. Ujú. Lina, empiece a proyectarse porque vamos para allá. Vamos a conectarnos ahí. Ok. Bella, Lina, ¿tú de pronto quieres hacerle otra pregunta? ¿Algo más que quieras hablarle? Pues no, es que no sé cómo formular la pregunta de lo que yo te había como comentado en cuanto a la situación de culpa, de cosas como tan mínimas, pero que uno como que como que el objetivo como que se mete en eso. Como de cómo liberarse de la culpa o trascender
ese sentimiento de dolor, tal vez, y poderlo recordar desde la gratitud y el amor también por su partida y su descanso. Sí. Mhm. So this is Lena. She is just wondering on how that guilt that you're feeling, how can you transmute it into finding peace and remembering them and gratitude and the beautiful moments that you shared and not feeling so much guilt over just small things that really don't mean a lot, but you're getting trapped in that guilt. Yeah, so if you're feeling guilty, that implies that you feel that you made mistakes. Ujú. Si te sientes culpable o te sientes atrapada en esa culpa, es porque hubo errores. One of the things you wanted to do before you were born, and one of the reasons you came into a body, is actually for the purpose of making mistakes, because that's how you learn. Ujú. Una de las razones que uno viene acá es cometer errores. Y cometiendo errores es la manera que uno aprende. Your mistakes are your growth, and your growth is your service to the world. Los errores de uno son lecciones y las lecciones de uno es your lessons are to the Your world. mistakes are your growth, and your Ujú, growth is your service to the world. ujú. Y lo que aprendes es el servicio que le das a este mundo. This is also another reason why I would recommend you talk to your loved ones who are back on the other side, because they will assure you that these things that you feel so guilty about are totally forgiven and don't matter to them anymore. Esa es una de las razones que recomienda hablar con los seres queridos en el reino, ese espíritu de uno, porque ellos te pueden confirmar que lo que sientes, ellos no lo están sintiendo o que te perdonan y te puede ayudar Ujú. a sanar y seguir en este mundo. So if you join us for the regression in May or in October next year, when you're in the trance state, ask your council of elders to bring in these loved ones that you feel guilty about, and they will be happy to assure you that there's nothing to feel guilty about. And you will feel their great love for you, and you'll know that everything is actually quite well. Si deciden hacer la capacitación en mayo, en octubre, cuando llegues a un estado de meditación muy profundo, le puedes preguntar a tus guías que traigan a los seres queridos y pueden aclarar mucho de las cosas que estás sintiendo en este momento. Does that help? Que si eso te ayuda. Ok. ¿Sí? Ok. Ujú. Em, Yes. Bueno, yo creo que las personas que leemos este tipo de libros, pues ese tipo de lecturas, de pronto tenemos como una campanita que nos dice que hay algo más allá, pues que yo creo que la vida es algo más expansivo que esta realidad o este cuerpo o esto que vivimos acá. Entonces yo quisiera saber cómo accedemos conscientemente al plan de nuestra alma. ¿Eso es posible? ¿Cómo se puede lograr? Ujú. So, people that read these types of books or that are involved in these types of community, we all have some sort of like feeling or spark that there's something more, that it's not just this. How do we connect with our souls to really know that we're on the path of our souls or that this is where we're meant to be? Two things to look for: joy and excitement. Ujú. Son dos cosas, tienes que mantenerte alegre y emocionada. Son dos Joy, sentimientos. joy and excitement are messages direct from your soul saying, yes, this is the way for you. La alegría y y la felicidad son señas de tu alma que te están diciendo, sí, esto es lo que quiero estar haciendo y estoy en el camino. Another thing to look for is a phenomenon that is sometimes called the flow state
or time distortion. Otras cosas que te puedes fijar es el tiempo cuando estás perdiendo mucho como visualización del tiempo. So, probably for each one of you, there's at least one activity, maybe more, that when you do it, it will seem to you like only 15 minutes have gone by. But when you look at the clock, it'll be 3 hours later. Ujú. Por ejemplo, como cuando uno está haciendo una actividad, se puede sentir como 15 minutos, pero en realidad ha pasado 3 horas. Any activity that creates that kind of time distortion for you, there's something there that is part of your pre-birth plan. Ujú. Cuando eso sucede, es porque es parte del plan de uno, de su alma. Like for me, writing has that effect. I'll be writing for what feels to me like just a few minutes. And then when I look at the clock, it's an hour or two later. That's one of the ways I know that I'm meant to be writing in this lifetime. Para mí, la manera que siento eso es cuando estoy escribiendo. Total. Siento que han pasado unos minutos y han pasado unas 2 horas y para mí es una seña que estoy haciendo lo que mi espíritu planea. Yes. Ok. ¿Qué relación tienen los animales con nuestra evolución del alma? También se hacen pacto antes de nacer con ellos antes, pues con nosotros, o sea, también hacemos pacto con las mascotas antes de nacer. What what effects do the animals have, and do we also have a pact with them? More specifically, with our pets, do we plan things with them? We do have a pre-birth plan with our pets. And you read about that in one of the chapters in El Donde Tu Alma. Ujú. Sí, uno hace un pacto con las mascotas de uno y hubo unas páginas en el libro del Don de tu Plan. alma, el plan de tu alma, que él mencionó eso. So you remember the story there. It's about a woman who plans before birth Ujú. to be a dwarf. She's very, very short in this lifetime. Eh, en el libro habla que hay una señora que antes de venir a este mundo, ella decidió ser una enanita. Ujú. Ujú. Sí. And in her pre-birth planning session, her guides say to her, you know, this is going to be very difficult, especially when you're a child. The other kids at school are going to tease you. What do you want to do about that? Cuando ella estaba tomando esta decisión, los guías le dijo, esto va a ser muy difícil, especialmente cuando seas niña. Los niños en el colegio te van a molestar mucho por la estatura. ¿Qué vas a hacer por eso? So she and her guides talk about that. And the plan they come up with is that she will be surrounded as a child with all these unconditionally loving pets. Parents, Pets. pets. Cuando los guías y ella estaban hablando de eso, el plan de ella fue que iba a tener unas mascotas muy amorosas alrededor de ella. So at that point, all of her future pets come into the pre-birth planning session. They're cats and dogs, horses, a rooster, and they all talk with great love and intelligence about how they will support her and love her unconditionally through this experience of being a dwarf. Ujú. Entonces, cuando están hablando de todo eso, las gallinas, los gatos, los perros, los caballos, hablan de cómo la van a hacer sentir protegida y amada durante ese tiempo. Sí, recuerdo esa Ujú. historia. Me quedé pensando en la pregunta anterior, o sea que para uno conectarse con el alma es como prácticamente cuando hacemos ese hobby, pues cuando practicamos eso que tanto nos gusta, que estamos en plenitud, en total felicidad, y ahí es donde tenemos esa conexión con el alma. Sí, sí es así, así mismo a través de ese hobby o de ese disfrute se pueden curar enfermedades y sanar el alma. Mhm. So she's still thinking a lot about the previous question on. Oh my God, sorry. Vuelvo a repetir lo que dijiste, es que estabas pensando en la pregunta. Sí, o sea, según la respuesta que él nos dio, como para uno conectarse con el alma es como a través del hobby.
como Okay, sí, de eso que nos practicamos y nos hace muy felices Ujú. y nos da como esa expansión o ese gozo. Sí, si es así, entonces a través de ese hobby también podemos sanar el alma, o sea, la enfermedad física y el alma como tal. So the last question, we talk about the distortion of time, and it usually happens when you're happy or you're doing something that you enjoy, like a hobby. Through these hobbies and the state, can we also heal some of the pain and trauma that we have? So again, healing the last comes through an increase in vibration. Entonces volvemos a la misma respuesta que nos dio al principio, de cuando uno está alegre y emocionado, la vibración de uno sube, y cuando sube, más sana uno. So for a hobby to create healing, it would have to lead to a permanent increase in your frequency, your vibration. Entonces, para que un hobby lo sane a uno o empiece uno ese camino de sanación, el hobby tiene que subirle a uno las vibraciones. In other words, if it's just something you do and it's fun, and then when it's over, you forget about it, that's probably not going to create healing. No es un hobby que de pronto la pasaste bien hoy y después mañana te olvides, no, ahí no te está subiendo la vibración, sino algo que de verdad te sientas conectado y que pienses mucho y le pongas mucha intención a ese hobby. But let's say that the hobby is teaching children how to read or how to paint. Pero, por ejemplo, digamos que ese hobby es que le enseñas a los niños a pintar o a leer. So if you do that over a long enough period of time, if it really opens your heart, if it makes you a more loving, more caring, more kind, gentle person, that's a permanent increase in vibration. Y digamos que haces esto por un tiempo y el corazón te abre y te pones más amorosa, más amable, tienes más paciencia, esa vibración tuya subió, entonces ahí va a causar también más sanación en tu vida. The best way to feel any particular emotion is to cause somebody else to feel that emotion. La mejor manera de sentir una emoción es que hagas a otra persona sentir la misma emoción que estás sintiendo. And I think we can say the same thing about healing. A very, very powerful way to heal yourself is to do whatever it takes to help somebody else heal themselves. También podemos mirar eso en sanación. La mejor manera de sanar es ayudarle a otra persona a sanar. Total, total. Ujú. Eh, Bueno, acá hay otra pregunta. O sea, ¿es cierto que otras personas como la familia, los hijos, los hermanos pueden heredar nuestros aprendizajes, no solo a través de enfermedades, sino de situaciones que pasan como robos, violaciones, como situaciones repetitivas? ¿Eso se puede heredar entre familias? ¿O es como un plan álmico familiar? Ujú. So, me imagino que estás hablando como de cosas generación, like que pasan. Ajá. Okay. So when it comes to like generational or like generational curses, things that happen over and over and over, would you say that's more of a family plan, with those souls, or how, like, what about that becomes so like, what about it is it that becomes a pattern? So you and your ancestors and also your descendants are a stream. You're like a stream of water. You're all connected. You're all one. Entonces los ancestros de uno, todos estamos conectados, como cuando uno abre la llave del agua, que el agua toda cae, entonces uno está con los ancestros como la llave del agua. So what you do in this incarnation potentially can bring healing to both your ancestors and your descendants. Ujú. Entonces todo lo que hagas acá en este planeta también le ayuda a los ancestros tuyos a sanar y a la generación que venga después de uno. And there are karmic patterns that tend to run in families. For example,
you might have a family for a number of generations that are working on fear, or you might have a family that for a number of generations is working on judgment. Whatever the karmic track or the karmic theme is, that can continue for multiple generations. También hay karmas de familia que de pronto por muchos años uno esté trabajándole al miedo o en juzgar, y eso puede durar por muchas generaciones hasta que uno sane lo que quiere uno sanar. So if you want to help your ancestors and your descendants, the best thing you can do is to be the most loving person you can be in this lifetime. That will raise your vibration and that will help everybody in the stream of your family. Entonces, si quieres ayudarle a los ancestros a sanar y tú también quieres sanar, tienes que hacer todo con el amor y vivir con lo más amor que puedas, a ser amorosa. Eso te va a ayudar a sanar a ti, a los ancestros, te va a subir la vibración y también te ayuda con el plan que tienes en esta vida. Ok, en uno de sus capítulos se habla también del libre albedrío. Mm. Pero entonces nos quedó como un poco esa duda de si es el plan álmico funcionando o en qué momento se hace efectivo el libre albedrío. So in one of your chapters, you talk a lot about like free will, and what point do you know it's like part of the plan, or that you can choose your free will, or like, and what point do you know you're going in the right direction, or you're just kind of being a human? So you could think of free will as kind of like a video game. Ujú. Uno puede pensar el Libre albedrío. eso Un videojuego. como un juego como un video game. Yeah. Ujú. So Mhm. if you think about what happens in a video game, you've got a little avatar, you know, the character that you're using on the screen, and you have Mhm. your joystick, and you use that to move the avatar up and down the levels. Ujú. Entonces, cuando uno está jugando esos juegos, uno tiene el control, tiene su personaje en el juego y uno está controlando todo. So the joystick represents your free will. You can use that within the parameters of the video game to move the avatar. El control es el libre Albedrío. Ajá. Albedrío. Y el juego son los límites que uno tiene en el plan. But you can't use your free will or the joystick to get the avatar to do something that the video game software won't allow it to do. Ujú. Pero con ese control puedes hacer cosas que de pronto no tenías planeado. So, for example, you couldn't use the joystick to get the avatar to jump off the screen and materialize as a three-dimensional person. Ujú. Por ejemplo, no puedes usar el control que el muñequito en el juego salte y se convierta en un humano. That's sort of how free will works in our universe. There's a broad framework in place that is analogous to the limitations of the video game software, but within that framework, you have free will to do whatever you like. Entonces, cuando uno usa, no puedo pronunciar esa palabra, pero Libre cuando uno albedrío. sí, cuando uno la usa, todo ya está planeado y uno lo usa en ese plan que uno tiene, pero al fin del día ya todo lo planeó uno. Pero en ese momento uno se dio diferentes como opciones. Como que no existe entonces. O sea, existe, pero todas las posibilidades que hay, ya igual yo las tenía como mis cartas ahí. O sea, Mhm. So the free will that you have is sort of in this frame, but the frame is something that you technically planned. That's correct. Correcta. Ya, sí, lo que dijiste es lo que él dijo. ok. Ujú. Ana tiene una pregunta. No, era que yo lo entendía algo como así, o sea, tú puedes mover el muñeco
hacia donde quieras, ponerlo a saltar, esa es la libertad. Pero a la larga, te el vuelves el videojuego juego. ya lo construiste, o sea, la misión que vas a rescatar ya está. Vos decidiste cuántas veces vas a saltar, cuántas veces te caes en el mismo hueco, pero tenés que rescatar la misión que ya elegiste tomar. Ujú. Ajá. Es como algo así. She just essentially summarized everything that you said. That your free will, you kind of give yourself like a framework, but at the end of the day, you learn the lesson that you want to learn in either if it's through this lesson, that lesson, or that lesson. Yeah. Ok, en una enfermedad difícil o terminal, donde el cuerpo ya está sufriendo mucho, en la religión se dice que estas enfermedades uno las elige para sanar Ujú. muchas cosas. Ahora, si ese ser elige la eutanasia como una liberación, el alma, o sea, el alma, ¿cómo toma esa evolución? ¿Sí me entiendes? Como que cómo toma esa sanación si se elige, en este caso, la Ujú. eutanasia. When it comes to being sick, chronically ill, or terminally ill, and you decide to do euthanasia, how does your soul transcend or take that as part of your plan? Or like what would be the next move that your soul feels? What would likely happen as that option was being considered is that everybody involved would leave their physical body when they're asleep at night and meet with each other in their astral or spirit body on the other side to talk about whether or not they wanted to move forward with that. Entonces cuando uno está dormido, cuando uno toma esa decisión, cuando uno está dormido, el espíritu de uno va al otro lado y Ujú. habla con los guías de uno. Y ellos toman esa decisión juntos. Y en esa decisión es que toman si puedes seguir en esto o es mejor que ya termines este plan y, y que hagas euthanasia. Que And it- eliges otro yeah, plan. and those kinds of astral meetings while we're asleep at night, they happen all the time, not just for big decisions like euthanasia, but everyday decisions, everyday conversations where you ask each other, are we learning what we came to learn? And if the answer is yes, then carry on. But if the answer is no, then you have a conversation about how do you change things so that you can learn what you came to learn. Oh, wow. Entonces estas conversaciones no apenas pasan cuando uno está tomando decisiones tan importantes, sino todos los días, decisiones pequeñas. Entonces uno está hablando con sus guías, si estoy aprendiendo lo que vine a aprender y si sí, sigo en ese camino y si no, ¿qué tengo que cambiar para llegar al plan que originalmente tenía? Wow. O sea, Wow. yo conozco dos personas que eligieron la eutanasia después de unas enfermedades muy fuertes que tenían, que ya eran terminales, y murieron antes de que se las pudieran aplicar. O sea que a lo mejor esto pasó porque en esa reunión con sus guías llegaron al acuerdo de que tuviera fin su vida. So she knows two people that chose to euthanize, but before it happened, they died. So would this be part of the plan that the guides, while they were in the astral realm, they decided that this is their time to go? It would have been discussed there and agreed upon. Yeah. Sí, que eso fue algo que decidieron ellos cuando él estaba durmiendo esas personas. Ok. Ana. Es que justo creo que en eso contestó la pregunta que había puesto por el chat. Ujú. Yo pregunté si es posible tener un diálogo o un intercambio de información consciente con el alma. Pues, o sea, entendemos que muchas cosas se dan de forma inconsciente, pero es, por ejemplo, yo plantearle una pregunta a mi alma, entonces sería como ese momento, o sea, planteármela, preguntármelo antes de dormir y simplemente estar atenta a escuchar, o sea, esa sería una forma de diálogo. So Anna's asking if
yes, all of these things that are happening in the astral realm, yes, they're it's your unconscious mind and your subconscious mind, but how can you have a dialogue when you're like quote unquote awake? Could you, for example, put a prompt before going to bed and get that answer? Or is there a way to kind of feel it while you're awake? There are a small number of people who can remember these astral conversations, but most people don't. Entonces, sí hay manera, pero es muy difícil. Hay muy pocas personas que se pueden acordar lo que esos diálogos que tuvieron con sus guías cuando estaban soñando. No todo el mundo tiene, digamos, ese don, pero sí es posible. Eso And sería I, como un pastel. I'm not sure what the reason is for that, but I think since it's set up that way, it must be for the highest good for most people not to remember those conversations. Él no sabe por qué es así, pero tiene que ser por una buena razón que uno no se acuerde de tener estas conversaciones con sus guías. Sí, yo me imaginaría que es como que, ya sé para qué eso, entonces ya me salté el aprendizaje, ¿sí me entiendes? Es como que uno Mhm, tiene que entrarse ahí un poquito, pienso yo tal vez. mhm. She's kind of saying that it's kind of pointless to remember the conversations because then they already gave you the answers that you came here for, so it's like you're not really learning. You're just kind of already getting the answers. Well, I think that's a very good point. Yeah. Ujú. Es un punto muy bueno que hiciste. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? O de Stephanie. pronto, Estefan, ay ya, reina, dale tú. Disculpa, es que me gustaría que me ayudaras a formular como el tema de sería un poco como religión, ¿sí? Tanto la religión católica cristiana o espiritualidad, hay algo muy importante que sería la Biblia, ¿sí? El tema de la Biblia. Para lo que algunos solo siguen la Biblia, lo que dice en la Biblia, lo que está estipulado, como creencias, sino lo que yo quiero llegar es como realmente debemos seguir la Biblia, o sea, como qué piensa él de eso, porque, o sea, a veces la misma Biblia hace que las religiones se dividan, porque es como que creencias y no sobre, digamos esto, lo que estamos hablando la otra vez, que de pronto ellos creen que esto es hechicería porque no dice que esto existe en la Biblia, pero la Biblia también tiene cosas muy sabias. Ok, entonces, ¿qué tal si preguntamos como que si la Biblia en realidad nos conecta Con ese ser supremo con ese ser superior? Eso. y realmente sea algo creyente, porque mira que la otra vez estábamos hablando, pero es que la Biblia la creó también otra persona, ¿sí? Ujú. Es porque como en las religiones creen que eso puede ser hechicería o brujería, que realmente para mí no lo es, pero otras personas lo ven así y por eso siento que también les falta como esa conexión, ese algo más que nosotros sabemos porque investigamos, leemos todo esto, pero también creo que es importante el tema de la Biblia, ¿sí? Ok, entonces, ¿te parece si preguntamos si la Biblia nos conecta en realidad con Dios o sí, como que Y cómo como se... que él piensa acerca de eso, con el Listo, tema de las religiones. Okay. eso, dale, reina. What do you think about the Bible and how does the Bible connect us with our spiritual self? Just because the Bible was kind of built by a man and there's so much controversial opinions on the Bible, and sometimes the Bible itself creates that division. How does the Bible connect us with God and our spirit? The Bible will connect you with God just as anything will if it helps you to be a more loving person. La Biblia te va a ayudar a conectar con Dios y con tu alma si te está ayudando
a llegar al amor y a la alegría. Todo lo que te ayude a sanar y sentir emociones lindas, estás en el camino correcto. You know, there are many, many different lessons that people plan to learn when they incarnate, but they all have a common denominator, and that is that we are here learning how to give and receive love more fully. Eh, Cuando uno vino a este planeta, uno vino a aprender cómo recibir y dar amor. Entonces, la Biblia te da esa conexión para poder aprender cómo dar y recibir amor. And I do apologize, but my time this evening is up right now. Ujú. Ok. Que el tiempo en esta tarde ya se está terminando. Ok, si él tiene algo más que decirnos, que sienta en su corazón o que sus guías se quieran expresar con nosotros, algún mensaje que tenga para nosotros. Mhm. Before you go, they're just wondering if there's like last words or something that you would like to share. What I would say to you is that, as I understand it, Earth is literally the most difficult planet in our universe on which to have an incarnation. Algo que tienen que entender es que el planeta, este mundo, es uno de los planetas más difíciles en el que uno está en este momento. So the souls who incarnate on Earth are considered among the most courageous souls in the entire universe. Entonces las personas que deciden venir a este planeta son uno de los espíritus más fuertes en el universo. It takes great, great courage to plan a life on Earth. Toma mucho esfuerzo escoger venir a este planeta y es ser muy valiente escoger estar acá. And it takes even more courage to live the plan once you're here. Ujú. Y toma más fuerzas y energía terminar el plan que uno tuvo originalmente. So my message to you is honor yourselves and honor each other for being among the most courageous beings in the entire universe. Entonces que se honre uno mismo y a las otras personas alrededor de uno, porque somos una de las personas más fuertes del universo. It's been a pleasure talking with all of you tonight. Fue un placer hablar con todos ustedes esta noche. Ok, dile que quisiéramos extenderle una propuesta, una invitación del corazón, si sería viable en algún momento que pudiera viajar a Colombia y hacer un retiro acá presencial donde tenemos un espacio donde sería muy genial poderlo tener. Mhm. They would like to extend their invitation if it's doable for you to go to Colombia and guide. There's a space that they have and do retreats and meditation and workshops. And if it's doable, they would love for you for being there and to guide it. Tell them, please, I'm honored by the invitation. Ujú. Que es que está muy alegre que lo invitaron. I actually used to do a lot of workshops in person, Mhm. including in Colombia, but I stopped doing the in-person workshops once COVID started. Que él hacía muchas de esas cosas antes y antes ha ido también a Colombia y él ha hecho cosas así, pero paró de hacer cosas presencial después del COVID. So unfortunately, everything is online now. Entonces ya todo lo que él hace, las capacitaciones de él son todas por Zoom. Ok, Robert, muchas gracias por tu generosidad, por tu disposición, por la apertura de corazón al conectarte acá con nosotros, al aceptar también la invitación. Y bueno, muchas gracias por estos libros que también son un regalo para entender un poco más cómo vivimos y aceptar nuestra vida como sea que hayamos elegido este plan. Mhm. They would just like to thank you. Thank you for taking the time to explain everything, answering all the questions, for joining them today, and just elaborating a lot more on your book and being that outlet to letting us explore and understand more of what our plan is for the soul. Yeah, you're very welcome. And if it interests you, you know, there's a third book, El Amor de tu Alma,
that is about the pre-birth planning of challenges in romantic relationships. Que gracias por las palabras tan lindas y si están interesados también hay un tercer libro que es what is the El third book? amor. El El amor de tu alma. El amor de tu alma, que habla del sufrimiento y las cosas que uno pasa en las relaciones del amor de uno. But thank you for having me. It's been a pleasure, truly a pleasure. Y que fue un placer estar aquí esta noche. Ok, muchas gracias, Robert. Si quieren, chicas, nos podemos quedar conectadas. Ya nos despedimos de él. Muchas Thank you, gracias. Robert. It was You're so welcome. nice getting to know you. And oh my God, you're so wise. And I learned a lot from just translating. So also thank you for letting me translate. And I hope you have a wonderful night. You're welcome. I wish all of you all blessing. Mm, Thank you. Thank you. Thank you. Have Gracias. a good night. Gracias. Bye-bye. Oh my Chicas, ahora sí, ¿qué tal? Tras bambalinas. Ahora sí, a desahogarse. Gracias. Esa Ay, muchas traductora, gracias. 1000 puntos, la mejor. O sea, súper linda. La amé. Sí. ¿Cómo se sintieron? ¿Resolvieron las preguntas? A mí me Después de quedó una tantas... pregunta Sí, sobre el tema ¿cómo es que era? Del aprendizaje acá, de lo que vos dijiste, como que si no recordábamos, entonces quedábamos como con un debe. Pues no era que quedábamos como un debe, sino ¿cómo es que lo que dijiste, Dani? yo dije, pues como que perdí el año prácticamente. O sea, sí se pierde el año, ¿o qué? Sí, Según lo que dijo. o sea, Pues tú no es que se pierda, sino que vas a repetir. O sea, sí, se Se sigue repite. repitiendo. se O repite el sea, aprendizaje hasta que tú lo integres. pero por La idea es ejemplo, como que perdón, que él soy. dice que el vino, o sea, que nosotros elegimos ese plan y que la idea es que cumplamos ese plan, que podamos llevarlo a cabo, pero que si no se logra, que si no se lleva a cabo, que si no logramos, pues sí, llevarlo a cabo como lo habíamos elegido, el plan tiende a repetirse hasta que podamos elegir, pues hasta que podamos superarlo. Pero igual Mariana, Sí, tú que sí, sí. traduciste ahí, que recuerdas. Ay, Mariana, muchas gracias, muchas gracias. Fuiste una excelente Ana, muchas traductora. gracias, Mariana. Dios Un te sol. bendice y te conserva el don de palabra. De nada, la verdad estaba muy nerviosa. A veces estamos like, no se notó para nada. No, apenas porque yo hablo más inglés que español, entonces a veces me atrancaba en unas palabritas, pero me alegra que entendieron todo. Entonces, cuando él estaba explicando digamos, que uno no termine el plan de uno, si uno siente que completó lo que uno quería aprender, no necesariamente necesita uno terminar el plan, sino que si uno siente que aprendió lo que vino a aprender, usted ya puede hacer lo que usted quiera. Pero si usted siente como no aprendí lo que quería aprender, es cuando uno vuelve y vuelve a este planeta y prácticamente empieza de cero y aprende a lo que tiene que aprender. Sí, porque él decía que eso te iba a preguntar, porque en una parte él dijo que el alma podía elegir si seguía con ese aprendizaje o pasaba. O sea, que en ese orden de ideas no hay castigo, como lo pinta la religión. no, No él hay. sí dijo eso, o sea, fue súper claro. Él dijo que, de hecho, yo ahí lo asocié mucho con el accidente de Richie, que fue que él dijo como que el alma puede elegir, o sea, mira que decía que en las noches, de hecho, en las enfermedades, que en las noches esa alma va, se conecta con sus espíritus guía y dice, bueno, continuamos, no continuamos, ¿esto qué? Y dice que eso no solamente se hace cuando tenemos alguna enfermedad, sino en el diario vivir, o sea, en todas nuestras noches, como que "Hey, hoy sí fui feliz, hoy sí estuve alegre, hoy sí di amor, hoy sí sané, hoy sí, como que uno Hoy tiene sí una se junta casó. directiva todas las noches con esos espíritus guías. Ujú. Eso. O sea, me gusta porque, o sea, no hay castigo, o sea, no habría No. entonces este tema de lo que nos dicen que usted va ¿cómo es que le llaman? Al Eh, infierno o el al infierno Sí, o no. al purgatorio limbo o al Y no yo sé he qué. visto, ¿saben qué? Porque él también lo menciona en el libro, de en parte como de lo Sí, expresa en el libro cuando él dice, o sea, es que no es que usted
lo manden a un infierno. A la larga usted purga, por decirlo de alguna manera, en vida. ¿Sí me Es cierto, entienden? Es dice que en la como tierra es eso, el acá aprendizaje. es Acá es donde donde aprendemos. te vives o los premios o tus deudas. ¿Sí me entiendes? Es como, no Eso. es un más allá, sino como que luego hay un sondeo y su alma sola dice como lo que él decía, como de que se genera él lo dice en el libro, por ejemplo, cuando hablan a veces de las personas que violan o matan, Ujú. ¿cierto? Que realmente abren como si fuera una especie de karma y a la larga en su siguiente vida o a veces en la misma, inconscientemente empiezan a pagar o porque saben que están en deuda. Es como si pues yo lo entiendo así en el libro, es como que plantean deudas o salditos a favor a O sea, partir de lo que eso, usted hace. pero es como se sienta esa alma, no como o sea, me gustó es que siempre le estamos colocando cuidado a lo que nos dicen los demás, lo que los demás perciben que debería ser, y aquí lo que él dejó el mensaje muy concreto es, tú cómo te sientes, tú cómo crees que vas en, ¿cierto? O sea, ¿qué es como alma lo que yo elijo si me siento en deuda o me siento ya chuleada? Y si quiero seguir ahí. Obviamente, hace una reunioncita con los jefes, ¿cierto? Con los maestros. Total, o sea, según lo que, pues, porque fue mucha información, yo estaba como que, ¿cómo le pongo atención a todo esto? Dios mío. También me llamó mucho la atención cuando él fue muy claro con la persona que sanó un cáncer riéndose, o sea, como que si tú estás en gozo, si tú te estás gozando tu vida, si tú sientes que estás dando amor, si tú estás conectado desde el amor, él fue muy insistente, no es que Dios va a venir a castigarte, además. Yo creo que Dios es como esa conciencia de uno, que es como que uno mismo sabe si está haciendo bien o si está haciendo mal. Entonces, si tu Dios o tu conciencia o ese ser interior te está diciendo, hey, actuaste mal, mentiste, robaste, hiciste algo que no estuvo bien, tú mismo estás generando eso para ti, pero no es como que voy a llegar al juicio final donde Dios me va a decir, pecadora, te vas para el infierno. Creo que, de hecho, en el libro habla mucho del karma cuando de verdad se cumple ese nivel kármico, cuando en realidad se lleva como a otro nivel, se puede generar ese dharma cuando ya sanas ese karma. Y es porque, bueno, uno queda con culpa, que es lo que él también decía mucho, la culpa es como lo que más nos ancla. Entonces, si yo violé y toda la vida me dio culpa porque violé, estoy generando ahí mi propio karma para sanar esa violación. Y en mi Pero en siguiente este vida, caso, eso se va a generar con con esa víctima. pero entonces Dani, ahí será. resuelve, ay, perdón, ahí Dale, resuelve el perdón, tema de dale. la violación, resuelve el tema de la violación, que como habla en el capítulo del violador, pues de esta persona, o sea, a mí me contrataron para violar y yo acepté ese papel, ¿cierto? Mm, Entonces, o sea, yo vine como alma y soy consciente que vine a generar esa violación y ujú. por eso no me genera culpa. Entonces ahí no habría lugar a ningún karma porque es que yo vine a cumplir un papel que fui contratado y no genero esa culpa. No, Sí, pero justo eso ¿Sería ya. así tan chévere o cómo? ¿Qué piensa? hubo este último, uno de los últimos capítulos donde, ay, no recuerdo, era, ustedes recuerdan, no sé si fue el de la enfermedad, no, el de la violación, en El el de la capítulo violación. de la violación, em, él dijo que él cumplió con venir Ujú. a esa violación y ella entendió y sanó pues ese dolor, pero Pero a la que decía que violaron, eso fue el se generó violador. fue por una vida anterior donde ella había sido la madre de él y había generado un abandono y ahí ella sentía esa culpa y él jamás pudo perdonar. O sea, en síntesis, no hubo amor entre los dos, porque una tenía culpa y el otro tenía rencor por el abandono. Pero acuérdate que él habla en el libro y lo plantea que es la compensación. Es Ujú. como que tiene que haber una compensación, o sea, si yo como alma elijo y digo, ven, es que de verdad yo como que me sobrepasé en esta actuación, ¿cierto? ¿Cierto? Me sobrepasé, entonces generé más de lo que tú me contrataste, que es donde él decía ya que si usted empezaba pues como a generar muchas decisiones y empezaba como a interferir en ese plan, entonces ahí es donde yo como alma le digo, venga, yo quiero generar esa compensación y Ujú. vos querés ser mi mamá, pues sí,
y haceme un poquito de lo que yo te hice. Ahí sería pues como algo así, pero como alma se acuerda. Ujú, Sí, yo también, o sea, yo también lo entiendo como Maricela, o sea, existen dos escenarios donde ujú. tú desde el amor cumples la misión de ser el malo en mi vida, pero por un pacto, y la persona que simplemente pues llega, cumple también un propósito en la vida, pero a través de que abre apenas el karma, o sea, porque algo tuvo que pasar. Y ahí, a partir de ahí es que nace desde el resentimiento, desde la culpa y demás. Yo también veo como si, pues en lo que leí, es como si existieran esas posibles O sea, están como en variables. esa mesa y en esa mesa todo puede pasar. O sea, Ujú. elijamos, mira que de hecho él decía, venimos a vivir errores, supuestos errores. Entonces, listo, estas son las cartas que tenemos, ¿cómo nos las vamos a jugar para esta siguiente vida? O sea, como que tú fuiste mi madre, me abandonaste, entonces, ¿qué te parece si lo cruzamos de esta manera? ¿Sí me entiendes? Como que algo así es como lo que entiendo yo, pero no es como ese karma de, pues, o ese castigo divino que Dios, por eso no vas a ir al cielo, pues no, no siento que sea tan así, siento que el mensaje de él, al igual que el de Nunc, es muy basado desde el amor. Si tú estás en amor, si tú estás en armonía, si tú estás, o sea, es que vámonos a ese punto, ¿qué tan difícil es perdonar a quien me violó? Ahí ya se genera como esa historia tan chévere que uno empieza a mirar, bueno, hasta qué punto voy avanzando en esta historia o no, hasta qué punto elijo perdonar o no. Bueno, como todo lo que él decía, si tú te basas en el amor, todo, la energía sube y si la energía sube, todo se armoniza en esa historia del alma. Es que no sé quién es usuario de Zoom, pero ahorita quería hablar. ¿Quieres opinar algo? ¿Cómo te llamas para llamarte por tu nombre? ¿No? Ahorita vi que como que quería opinar algo. A mí literal el ejemplo del videojuego es como si me hubiera aclarado un montón de cosas. Pues porque uno siempre dice como, y entonces qué es el libre albedrío, y entonces tal cosa. Total. Literal, vámonos a los que no jugamos Play, sino han visto solo Mario Bros. Usted Eso. cogió el de los jueguitos que hacía así, que era el más hijo de madre de todos. Usted verá cuántas veces se cae, por qué tubito se va para desviarse, porque puede elegir Ujú. desviarse, pero a la larga vuelve y sale a los jueguitos y de alguna forma tiene que pasar. O sea, ella eligió que tiene que pasar ese mundo de las bolitas con fuego girando. Ese fue el mejor ejemplo, fue lo más Sí, claro. literal fue como que ya, o sea, ya lo entendí. O sea, tu libre albedrío es qué atajos tomas, qué cosas, qué vidas, qué honguitos coges, qué moneda Sí, recoge, qué cosas hace, pero a la larga, sí o sí, el mundo es el que tiene que acabar, no importa cuántas veces se caiga y vuelve y empiece. total. El usuario de Zoom es mi mamá. Sí, es que no sabía cómo hablar. Buenas noches a todos. Madre, ¿qué ibas a opinar? No, me pareció súper genial, muy agradecida con la niña, Sí, con la Mariana. autora, me Mi encantó amor. y o sea, me parece demasiado, demasiado complejo todo, como que se une en que nosotros venimos a aprender acá, a gozárnosla y a disfrutarla. Ujú, Como que en eso lo entendí a él como muy claro en esa parte fue la explicación. Vinimos a aprender, tenemos un plan, vinimos a hacer ese plan, a mejorarnos, a ser cada día mejor, a disfrutar y a estar en felicidad. ujú. Total, ese mensaje de él fue súper claro. ¿Sí o Sí, a qué? mí me encantó, a mí me encantó, a mí me llegó, me parece un hombre humilde, Ujú. sabio. Agradezco pues a Robert, a esta niña, la traductora se puso la camiseta divina. Mariana. Muchas gracias, Mariana, de verdad que muy útil, nos aportaste demasiado. Y aprovecho el día pues de médico para felicitar a nuestras sanadoras de almas, Dani y Marisela. También También. entendí que, bueno, para mí el don y el plan del alma Ujú. me trajeron mucha enseñanza. Después de haber encontrado el plan y el don,
Ya he ido encontrando mi pergamino, que son mis bendiciones para dedicarme al servicio, y por eso mismo les quiero extender una invitación. Recuerden que yo misiono con una fundación, Semillas de Pan. Nosotros llevamos 500 platos de comida caliente los miércoles al Bronx de Medellín. Si alguno quiere ser un voluntario, si alguno quiere apadrinar un niño ahora en diciembre que les llevamos a las comunas, si alguno quiere apadrinar un peludito también para la Fundación Armonía y Paz, bienvenidos. ¿Ok? Al final, antes de que cierre el grupo, les pongo la invitación. Gracias, un abracito, se les quiere. De Gracias, tía, muchas gracias. Muchas gracias. Me pareció, sí, que fue de mucho aporte, fue muy Y genial. es nuestra tarea, empezar a rodar. Hay gente con la que formamos afinidad y hablarle del tema y prestarle el libro, invitarlo al club, poner, poner en práctica todo lo que hemos aprendido, y si de verdad ya encontramos nuestro plan y nuestro don, entonces a ponerlo en práctica para vivir Tía, yo pensé sin la mucho en muerte. ti cuando él dijo justo eso, que sanábamos, sí, a través de sanar a otros, o de acompañar a otros, o de ayudar a otros, y tú eres Por muy de eso eso. el Ujú. servicio sana, y no hay nada más gratificante, miren, yo se los digo, yo creo que ahí uno empieza a conocer la felicidad. La felicidad está más en el dar, definitivamente, porque el recibir es pura gratitud, 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 y eso gira como las manecillas del reloj. Con toda esa gratitud te dan más ganas de servir, y te das cuenta que lo que él dijo, pues nosotros oramos, le oramos a nuestro Dios, al que tú quieras, como tú lo definas, pero finalmente ese Dios soy yo mismo. Total, Entonces, amé eso. ese círculo es ir retroalimentando, miren, les digo la verdad, nunca se muere, uno se da cuenta. Yo en estos 2 libros aprendí que estamos en constante vida aún después de la muerte. O sea, Total. y por eso a mí el credo, yo no sé, algún día les comenté, a mí no me gusta que en la iglesia le quitaron un pedacito que dice, y está sentado a la derecha del Padre, de nuevo vendrá con gloria. Reino no tendrá fin. Ay, me estoy volviendo estoy como muy, muy poeta, chao. Se les quiere. No, muy lindo, eso me pareció muy poderoso porque yo creo que esa es como la base de todo. Siempre queremos cómo afianzar la relación con Dios. Y pues definitivamente si lo ponemos allá, tan lejos, tan arriba, va a ser imposible conectarnos con Él. Entonces me parece que es muy bonito cuando alguien nos pregunte cómo es nuestra relación con Dios o cómo se conecta uno con Dios. Yo creo que lo que él dijo fue fundamental, o sea, cómo está tu relación contigo mismo. Porque como está tu relación contigo mismo, así está tu relación con Dios. O sea, somos esa partícula de Dios. Y me parece muy interesante lo que habló también de las religiones, porque también siento que estamos en un momento donde estamos siendo muy satanizados, muy acorralados o muy, porque estamos pensando muy diferente o cómo es posible que después de toda una vida haber ido a la misa o estar en las iglesias, yo no quiero decir que la iglesia sea mala. Lo que él dijo fue muy claro, donde tú vayas y sientas que ahí estás viviendo, vibrando, sintiendo el amor de Dios, no dejes de hacerlo. O sea, hay personas que tienen la conexión solo a través de las iglesias y está genial porque ahí es donde están conectadas verdaderamente con ese Dios. Ahora, si yo voy a misa o no voy a misa o donde sea que esté, no tengo mi conexión desde el corazón con Dios, pues lo que sea que haga, estoy perdiendo tiempo porque no estoy fomentando o cultivando esa relación con ese Dios. Y otra práctica que les quiero recomendar es, a mí me funciona mucho, yo creo que se las he contado, cuando me pongo como muy loquilla, medito a las 3 de la mañana. ¿Por qué a las 3 de la mañana? Porque a esa hora es la única hora donde el inconsciente está, donde el consciente está dormido y predomina el inconsciente. Entonces ahí es donde yo escucho a mi alma, lo que decía Ana ahora, o sea, como que cómo nos conectamos, que él dijo, es muy difícil, pero sí se puede lograr porque yo lo he logrado, o sea, yo he tenido momentos muy oscuros donde a las 3 de la mañana el alma me dice como que, amiga, es por acá, y yo, bueno, mira, tan fácil, y yo como estaba enclochada en este tema. Pero eso solo lo logro si medito a las 3. Si medito en otros momentos, logro calmarme, logro aquietarme, logro conectarme con mi interior,
pero no escuchar el mensaje tan claro. O sea, yo lo que hago es, yo siempre les he dicho, he sido súper insistente, hagan preguntas porque eh, el universo o Dios solo responde a través de preguntas. Entonces yo escribo la pregunta antes de dormirme y pongo un vasito de agua al lado de la pregunta. ¿Qué sé yo? ¿Cuál es mi plan álmico? No, yo no he preguntado eso, la verdad. Yo he preguntado como que si lo que estoy haciendo, si estoy en el camino correcto, hasta tratamientos para personas que son tratamientos muy, muy heavy, que ni me lo sé. A esa hora digo, bueno, ayúdame, ¿cuál es el tratamiento para esta persona? Porque no entiendo cómo puedo ayudarla. Y pongo la pregunta y la dejo con el vasito de agua como en la mesita de noche. Y a las 3 de la mañana me despierto y hago la pregunta. O sea, no es como que me despierto como que, ay, ¿qué día es hoy? ¿Cómo me llamo? No, sino que hago la pregunta y cojo un lapicero y dejo que mi mano solita se vaya. Y ahí llega la respuesta. Es como si tú te sentaras con tu alma y ella te diera la respuesta. A mí me parece muy mágico y me ha funcionado supremamente bien. Hagan el ejercicio cuando estén en un momento fuerte que quieran preguntarle algo a su alma y miran a ver qué sale de ahí. Podría salir algo muy interesante. Y bueno, niñas, me siento muy feliz, me siento muy honrada. Muchísimas gracias por conectarse, por hacer parte de este club. Estuvimos prácticamente todo el año leyendo estos dos libros que fueron temas muy profundos, que nos revolcaron, que nos movieron, que vivimos cosas muy tesas, pero que siento que hoy es un cierre con mucha claridad de las preguntas que nos fuimos haciendo durante todo el año. Obviamente la idea es que continuemos el próximo año. Quiero que empecemos con un librito muy light, muy tranqui, y después nos vayamos con el de Nunc, que es fuertecito, pues que es muy profundo. Entonces, como que empecemos primero con algo sí, muy tranqui, muy tranqui para que nos vayamos a profundidad con Nunc. La idea es que estemos participativos, saben que la invitación al club está abierto para que quieras llegar. La idea es que lo hagamos así, muy ameno, que todos participemos, porque pues así es que aprendemos. O sea, la pregunta que tiene uno aprende el otro, entonces creo que es muy genial cuando se hace así tan participativo. ¿Algo más que quieran compartir? Una No, sola cosa. yo le quería, porque no tengo el número de Lina, pero le quería extender mis condolencias. Y, y me duele porque es el dolor que estás atravesando. Pues no lo he sentido, pero no me lo alcanzo ni imaginar. Entonces, te mando un abrazo enorme porque pues el día que nos vimos te sentí, entonces quiero extendértelo y que te acompaño, pues que sepas que no me fue indiferente y que te acompaño en tu dolor. Qué lindo. Así es. Total, todos hemos estado muy al pendiente de ti, hemos orado y hasta personas que no están conectadas también han estado muy al pendiente. Entonces, esa oración o esa compañía energética también te apapacha, así tú estés allá en la casita viviendo lo que estás viviendo, Muchas gracias, les agradezco mucho. con todo el amor. Yo quiero decir algo, yo sé que no me conocen, pero a mí estos temas me gustan mucho y practico mucho de estas cosas y leo mucho también de estos libros y también me he capacitado mucho en estas cosas y algo que a mí me ayuda a poder tener más claridad, a escuchar a mis guías, es hacer cosas en ayunas. Entonces yo ayuno por 2 días y apenas tomo agua durante esos 2 días, lo que ayuda durante esos 2 días. Estoy muy consciente de mis pensamientos y prácticamente estoy dejando que mi cuerpo se rinda para poder tener más espacio para mi espíritu y tener ese canal con mis guías. Entonces cuando estoy meditando, llego a un sitio llego tan calmada y con tanto control porque he estado en ayunas, no me he entregado a los pensamientos, digamos, malos o las cosas que quiero hacer, sino full está con mi espíritu. Siento que cuando hablo con mis guías es más claro y las respuestas de las preguntas que tengo me ayuda como a entender más lo que ellos me están diciendo. Entonces eso es algo que de pronto quieran intentar. Yo empezaría las ayunas 2 días y después al otro mes sacan como 3
hasta que puedan hacer por ahí 4 días. Y yo digo que cuando yo hago esas ayunas, termino haciendo como una persona completamente diferente. Total. Yo les quiero contar un poquito. Ustedes se acuerdan que yo les había dicho que quería conectarme con Mariana, mi mejor amiga del colegio, que ella también habla súper bien inglés y que también está como en estos temas. Cuando hablé con ella, me dijo que no podía, que estaba de viaje, y yo, ay, no puede ser. Y miren que yo desde el inicio dije, bueno, Mariana nos va a acompañar. Yo di la certeza de que Mariana sí podía estar con nosotros. Lo que no sabíamos era que no era Mariana Arango, sino que era esa Mariana. La U me compartió su contacto y la verdad ella muy linda, desde el inicio me dijo que sí, le dije que era algo voluntario y me dijo que sí, o sea, siempre estuvo como con esa actitud. Además, ella también sabe Reiki, o sea, tiene mucho conocimiento también sobre estos temas que me parecía que era muy importante porque imagínense, era la traductora que nos iba a dar el mensaje y que de pronto tuviera mucho juicio pues que tuviera de pronto, que no estuviera tan conectada con estos temas, iba a haber un filtro ahí. Entonces, también Mariana, muchísimas gracias a ti porque de verdad lo hiciste muy excelente, por tu disposición, por ahí mismo decirnos que sí, por hacerlo con tanto amor, porque se te siente. Sé que vienes para Medellín, entonces obvio las puertas súper abiertas al club de lectura, a todo lo que hacemos muy maravilloso por acá contigo también. Bueno, yo quiero agradecerle a Daniela y aparte de eso, pues admiración completa, Dani, por lo valiente que fuiste de romper barreras, de sencillamente decir voy a escribir a ver qué pasa y ser tan generosa de compartir este espacio con nosotros. O sea, me siento como en un salón VIP, o sea, más exclusiva imposible, hasta este grupo tan pequeño. O sea, yo no me hubiera alcanzado a imaginar que este señor podría compartir un espacio tan pequeño con nosotros. Total, Entonces, te quiero total, felicitar y que cada día sea más, nos podamos convencer, así como tú, de que sencillamente hay que intentarlo. total, Entonces, muchas gracias por muy, muy romper esos impactante. esquemas, por ayudarnos a cada una, porque cada persona está atravesando un momento y esta información seguramente nos puede aliviar un poco más la situación. Entonces, Alina, porque son momentos fuertes y difíciles de sencillamente no sentir esa presencia y no estar ahí, pero también me da un gran alivio saber que tanto el que ha perdido, yo que perdí a mi papá hace tantos años y que uno a veces transita de dolor, decir, esto está perfecto, o sea, pucha, no está aquí, pero sabemos que nos podemos conectar. Ujú. Entonces, esa posibilidad me parece maravillosa y sencillamente decirle a cada almita y a ustedes, gracias por este gran espacio, Dani, gracias por este espacio. Ay, gracias a ti Qué porque me regalo tan lanzaste hermoso. a crear el club de lectura. El club de lectura es obra tuya. También muchas gracias a Adriana, no te conozco, pero has estado muy activa en el chat también. Qué rico que haces parte, qué rico que también nos puedas acompañar. Y bueno, pues esto fue un plan del alma, efectivamente, súper claro. Además, yo les dije que soñé 3 veces, que me decían que le escribiera, que le escribiera, que le escribiera, y yo como que obvio no, ¿cómo le va a escribir al señor? Qué vergüenza, me va a decir loca, ¿qué le pasa? Me va a dejar en el spam. Y pues simplemente le hice caso al sueño y yo dije, pues que lo peor que puede pasar, Con Dios todo es posible. total. Y tuve miedo, chicas, esta semana teníamos miedo. Yo dije, donde Mariana no se pueda conectar, donde Robert no pueda, donde Robert se le haya olvidado, Dios mío, le mandaba las preguntas y él súper lindo, estoy ansioso de verlas, no sé qué, y yo, pero ¿por qué tengo miedo si todo se está dando? ¿Qué pasa? Claro, pues ese saboteador interno también diciendo como que ¿será que yo sí iba a lograr eso tan grande? Pues porque a mí me parecía muy grande poderme Y conectar es con muy él. grande. Y todo salió tan perfecto, Mariana tan linda, tan comprometida, Robert se conectó, se conectó como faltando 10 minutos, o sea, como que todas estuvimos esta energía, este espacio, las preguntas súper claras, o sea, como que de verdad que súper genial, chicas, muchísimas gracias, ojalá que sigamos creando cosas maravillosas, que escuchemos esos espíritus guías que vienen y nos susurran o que nos hablan en los sueños y que a veces no escuchamos por miedo, pero que cuando lo escuchamos surgen este tipo de cosas tan maravillosas. Y bueno, chicas, muchas gracias, nos vemos el próximo año para que continuemos. Y Bueno, buscamos un espacio presencial que hace mucho no nos... No nos apapachamos. Ah, bueno, lo otro es que sí queda grabado.
Les envío el enlace para que lo tengan, lo escuchen cuando se nos empiece a olvidar, cuando se nos empiece a ir la onda. Creo que era mucha información y esto es que escucharlo con toda la atención del caso. Entonces sí les comparto también el link para que puedan ver la grabación. ¿Listo? Muchas gracias, feliz Navidad, Dios les bendice. Nani, no me cierres para colocarle Gracias, chao. Con todo el amor. Chao. Chao, bellas. Chao.